Bueno, vamos a hablar, la charla de ahora es colaborativa porque la vamos a dar entre cuatro compañeros, David, Fran, Rafa y yo mismo, y va a ser interactiva porque queremos recoger vuestra opinión, saber sondear un poco vuestra opinión. Por eso os están repartiendo papelitos amarillo y verde, porque habrá afirmaciones, y aunque os gusten las dos, ¿qué? ¿Y qué he dicho? Estás atento, es azul y amarillo porque no eran rojo y verde porque parecía que una fuese positiva y otra negativa. Y no, son alternativas. Decantaros en una, levantáis, vemos el colorcito y entonces vemos realmente qué opinan. Bueno, aquí tenéis un código QR en el que os habla si utilizáis fotografiarlo o poner la dirección y rellenad porque es pregunta si utilizáis, si conocéis ChatGPT, si lo habéis utilizado, para qué. Y al final de la sesión veremos un poco qué habéis contestado. ¿Por qué estamos ahora con esto? Bueno, antes de empezar a hablar, me gusta utilizar esta frase de Arthur C. Clarke, que es el guionista de Odisea en el Espacio 2001, que cuando lo digo a mis alumnos de primero dicen, ¿esa película qué es? Porque han nacido en el 2005. Pero bueno, es una película de ciencia ficción que dice que toda tecnología es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia. Está genial. Los informáticos son los magos de la tribu. Qué guay, les digo a los informáticos. Pero les digo, ojo, que a los magos y a las brujas los quemaban en la hoguera. Por tanto, hay que ir con cuidado con toda esta magia. Porque no es magia, al final es ingeniería y matemáticas. Lo que hay detrás de ChatGPT no es ninguna persona ni ningún enanito como en la máquina de ajedrez escondido moviendo las piezas, sino es ingeniería y matemática. Vamos a intentar explicarlo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Bueno, ahí salía ChatGPT, era un vídeo. La revista Time lo puso porque ha salido, hace un año no estaríamos hablando de esto. En noviembre salió ChatGPT y esto dice, ¡buah! ¿Qué ha pasado? Pues le hemos visto las orejas al lobo. Le hemos visto a las orejas al lobo diciendo esto de la IA que hacían desde hace mucho tiempo unos cuantos científicos en sus laboratorios, pues resulta que está trascendiendo a la sociedad. Y vamos a hablar de esto. No confundamos, una cosa es la inteligencia artificial como tecnología, pero se está mezclando con un debate que es la inteligencia artificial como idea. Vamos a intentar aclarar un poco estos conceptos, lo que es la tecnología y lo que es la idea que estamos haciéndonos nosotros, incluso los medios de comunicación nos están haciendo parecer. Esta sería el guión. Y David. ¿Me controlarás en el tiempo? Sí. Bueno, buenos días. Vamos al tema. Importante. En la primera sección, ¿no? Que viene el IA. ¿Por qué estamos hablando del IA? Yo creo que lo ha comentado Faraón, lo hemos introducido ya en diversas charlas y llega el momento. ¿Hay que tomar foto de cuando votan? No, yo. ¿No? Por aquí ya puedes hacer, ¿no? Primera pregunta dirigida a la audiencia. Amarillo. La IA es una moda y en algún momento se pinchará esta burbuja. Azul. La IA está consolidada y ha venido para quedarse. ¿Votemos? Aquí, esto es la aldea de los pitufos. Bien, por si alguien que está en primera fila y no se ha girado, creo que no ha habido ningún amarillo. Sí, uno. ¿Uno? Vale. Bueno, la culpa, yo creo que de todo ello fue no vamos a decir el chachachano, pero empezar por lo mismo. Y sobre todo, ¿por qué? Por lo que hemos hablado. Hace un año no estábamos en esta situación, pero de golpe y porrazo empiezan a aparecer noticias, algo ha pasado, algo ha sucedido, peligro, ¿qué está pasando? Pues bueno, que hay un sistema que se acaba de cargar los procedimientos clásicos con los cuales nosotros nos habíamos movido y se movían nuestros hijos y se movían nuestros ancestros. La biblioteca desapareció en su momento, la máquina de escribir también tocó fondo, la fotocopiadora, los buscadores, los diccionarios. Justamente el otro día en casa estábamos diciendo, mira, diccionario de catalán, diccionario de inglés, diccionario de castellano. ¿Qué hacemos con ello? ¿Lo llevamos al Pumber? Sobre todo, ¿por qué? Porque ya hay toda una serie de herramientas que te están dando soporte a esas situaciones. Y al final, esta explosión que nosotros hemos vivido quizá en primera persona y que por eso estamos discutiendo, se justifica a partir de el momento en que se consigue 1 millón de personas, de usuarios.
es el sistema, tecnología, metodología, idea que ha crecido más rápido a nivel de usuarios en comparación con muchas de las que conocemos o hemos tenido a nuestro alcance. Y ojo, lo estábamos utilizando, no lo sabíamos. Ha tenido que aparecer este famoso ChatGPT como para aterrizar las cosas, pero en muchas de las acciones cotidianas estábamos utilizando estos métodos, estamos utilizando estos sistemas y que luego se ha venido a teorizar para intentar colocarlos o intentar clasificarlos de forma que puedan ser más accesibles para todas las personas, independientemente de su grado o nivel de conocimiento. Aparecen, pues lo que decimos, desde tablas periódicas de aplicaciones de IA, desde círculos o ruedas del conocimiento, y todo esto que estamos viendo aquí está obsoleto ya. Es decir, tal y como lo estamos explicando, posiblemente cuando salgamos de aquí, como decía Faraón, han aparecido nuevas aplicaciones, han aparecido nuevos sistemas que nos ayudan a desarrollar todo esto de forma mucho más potente. Nos podíamos pelear sobre la definición, nos podíamos ir a concretar sobre el tema ya más generativo, ¿no? Es decir, qué diferencia hay entre una IA per se y una IA generativa, y sobre todo esa capacidad o esos usos que podríamos implementar, desde mejorar iteraciones de búsqueda, explorar enormes cantidades de datos para realizar procesos que hasta ahora eran repetitivos, cansinos y no aportaban valor a nuestro trabajo. Y claro, todo eso genera una gran duda, ¿no? Cuando hablas de contratos, es qué va a pasar. En alguna de las charlas previas ya ha aparecido esa duda ante qué va a pasar con los profesores. ¿Van a ser necesarios los profesores? Estaba yo moderando una sesión anterior donde esa pregunta salía. Y bueno, al final es qué va a pasar con un montón de procesos. En mi escuela, aparte de ingeniería, también tenían arquitecturas, y el otro día que estaban haciendo ya una presentación de herramientas ya en las cuales te generan los planos, los modelos 3D, los renderizados, etcétera. La gran duda, había algunos arquitectos que estaban diciendo, ¿y entonces qué va a pasar? Porque el constructor, a la hora de querer ahorrarse costes, puede llegar a puentear el trabajo del arquitecto. Decían, no, hay la parte creativa, correcto, en la cual se puede aportar un valor diferencial. ¿Cómo funciona, no? Los modelos de lenguajes generativos a gran escala funcionan a partir de un gran proceso de recolección de conocimiento, una cantidad de pilas de información bastante importantes, y luego ese entrenamiento del modelo a partir de una serie de relaciones geométricas. De tal forma que poco a poco lo que vamos a conseguir es aumentar ese grado de conocimiento para poder generar procesos pues, de mayor rapidez, de mayor calidad, de mayor precisión. Muy bien, ¿no hay tiempo? 4 minutos, casi 5. O sea, así daremos más tiempo para el debate. Pasamos como a la segunda de las secciones. ¿Qué hay de nuevo? Viejo. No estoy mirando a nadie. El concepto básico, vamos a hacer la siguiente votación, es, venga, amarillo, la IA no es más que una computación avanzada. Azul, la IA permite hacer cosas nuevas que hasta ahora no se podían hacer. Aparece algún piolín. Hay gente que hace doble voto. Sí. En el fondo ha hecho doble voto. Lo he visto. Gana el azul, ¿eh? Gana el azul, gana la aldea Pitufo a piolín. Si tiráramos para atrás, y todo dato es discutible sin duda alguna. Por cierto, la búsqueda no se la he pedido a ChatGPT para fastidiar. ¿De acuerdo? O sea, ha sido una búsqueda más exhaustiva para intentar ver procesos al estilo clásico, en la cual nos encontramos, ¿no? Pues desde reglas de forma estructurada llamadas silogismos, por lo cual en lo que se basa todo este concepto de inteligencia artificial generativa son conceptos que no son de octubre, noviembre del año pasado, que no son de hace 10 años, que no son conceptos, ideas que vienen desde la antigüedad, que se han ido desarrollando de forma bastante lenta, pausada, y quizá una de las grandes diferencias, no voy a ir relatando todos estos elementos de aquí, pero nos vamos quedando un poco con la idea, es que toda esa capacidad, hasta relativamente, podríamos decir, en noviembre del año pasado, estaba en manos
pues si hablamos del siglo medio, ¿no? La Edad Media, de los ilustrados, las abadías, el concepto del maestro, estaba como muy reducido, no era disponible para todas las personas. ¿Qué sucede en el año pasado? Que llega a todas las personas, desde un niño, una persona, la ama de casa o la persona que tiene menos conocimientos, incluso desde un móvil va a poder llegar a este tipo de procedimientos. Yo me sigo quedando, ¿no? Dicen que el momento clásico es cuando Alan Turing se hizo la pregunta de ¿pueden pensar las máquinas? Y aquí el guiño a lo que considero el Sherlock Holmes que más me gusta, el actor. Creo que hay algo que es un elemento común. Le he dicho, ¿no? Un poquito de historia básica y pelos desenfrenados, porque a saber cuál de todos estos genios pensantes tiene un pelo más curioso. Yo no sé si también... no te miro. Jolín, es complicado. ¿Es un hecho común o no es un hecho común? Pero bueno, que veamos cómo ha habido toda una serie de procesos que no acaban, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Posiblemente si preguntamos a cualquiera de nuestros estudiantes qué fue Deep Learning, ¿no? ¿Qué fue, cómo se llamaba así la máquina? El Deep Blue, perdón, que se enfrentó contra Kasparov, pues no sabrían de qué están hablando, aunque gran parte de los que estamos aquí, aquellos duelos Kasparov-Karpov, yo creo que todavía se recuerdan, ¿no? O sea, en los telediarios había un punto de motivación a ver qué estaba pasando en esos momentos. Como podéis ver, ha habido procesos que no han parado y que acaban llevando a ese momento del año pasado y también ese punto de referencia, porque la cultura popular, a veces el cine, la literatura, nos da pistas de lo que puede estar por venir y de lo que puede suceder con este tipo de tecnologías. Si empezamos a tirar para atrás y miramos desde películas que han anticipado procesos de inteligencia artificial o incluso series que nos han propuesto situaciones disruptivas de nuestra sociedad, ¿cuántas se han dado luego al final como situaciones reales, ¿no? No estábamos pensando de que un robot estaba diciendo cosas raras o emitiendo bips y lo que estaba haciendo es comunicarse de una forma prácticamente natural como nos estamos comunicando nosotros ahora con ChatGPT. Cuando Miguel estaba hablando tecleando eso, bueno, si tienes un reconocimiento de voz y a partir de aquí estás hablando, generarías el mismo proceso. Estaríamos hablando con nuestro querido R2D2 o contra C3PO o contra cualquier otro tipo de elemento. Bueno, pues cuando veamos las barbas de nuestro vecino en la película o en la plataforma de streaming en cuestión, veamos por dónde vienen los tiros, porque la imaginación humana, que creo que será uno de los elementos más complejos que la inteligencia artificial pueda soslayar, nos va a dar unas pistas de por dónde podría venir el futuro de estos procesos. El tiempo. Pues seguimos con la agenda que nos ha preparado Faraón y el siguiente punto es el tempus fugit. ¿Cómo va rápido a esto? Entonces, volvemos a votar y la gran pregunta que ya se han hecho gente con mucho dinero. ¿Hay que parar la inteligencia artificial hasta que se tengan garantías de seguridad? ¿O el progreso no se para, pero hay que estar vigilantes? Violín no se come una rosca. Violín está fastidiado. Creo que ha puesto las preguntas, ha puesto un poco de sesgo, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo las he puesto rojo y verde, ¿eh? Bueno, realmente esto es una percepción que tenemos todos como sociedad, como educadores, sobre todo el aluvión que se nos está viniendo encima. Entonces, claramente al hablar de la inteligencia artificial hay una fecha clave, 30 de noviembre del 2022. Y antes de esta fecha, pues se admitía la inteligencia artificial, teníamos dispositivos inteligentes, teníamos servicios inteligentes, bueno, podría haber sorpresa, preocupación por alguna de las aplicaciones, por ejemplo los deepfakes. Se hablaba de problemas, pero futuros, como que esto tampoco estaba tan cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, pues había cierta influencia de esa imaginación colectiva que presentaba antes David por novelas, ciencia ficción, series, etc. Entonces había una mezcla de aplicaciones, dispositivos inteligentes, pero bueno, era como una especie de marca, etiqueta para vender.
vamos a vender la nueva lavadora inteligente o el nuevo frigorífico inteligente. Pero algo pasa en noviembre del 22, 30 de noviembre del 22, y se empieza a percibir no como algo futuro, no como algo que está aquí, que ha venido y que nos sorprende. Cualquiera puede utilizar y dialogar con una inteligencia artificial. Entonces, lo que decía Faraón, es que cada día aparecen aplicaciones nuevas de inteligencia artificial. Los beneficios son brutales, pero ¿qué pasa con los miedos? Las discusiones sobre los problemas futuros ya no son futuros, son ya. Y me afecta a lo que va a pasar mañana en mi trabajo, y si estamos aquí hablando de docencia, pues qué va a pasar en mis clases. Hay mucha más confusión y mucha más falta de comprensión sobre la inteligencia artificial, porque ya nos ha caído encima. Y aquello que no me preocupaba mucho y que yo decía, sea inteligente, ahora de repente me da miedo. Y de alguna manera esos miedos están basados precisamente en esa imaginación colectiva sobre la inteligencia. ¿Y qué sucedió en esa fecha? Bueno, ya sabéis todo, esa gente. Lo cambió todo. Una aplicación tan simple que escribiendo en lenguaje natural en mi idioma me da respuestas en principio indistinguibles de si las hubiera dado un experto. Eso pasó el 30 de noviembre, pero es que en marzo empezó a haber una versión superior. En mayo aceptó plugins, en septiembre acepta imágenes. Ni un año. Y la evolución es brutal, acelerada. Ya algunos, bueno, se empiezan a lanzar las campanas al vuelo y empiezan a hablar de inteligencia artificial general o superinteligencia, puestos a elucubrar o a publicar cosas de todo lado. ¿Y esto qué nos crea? Pues nos crea una sensación de desasosiego. Retomo lo que decía Faraón antes, ¿no? La tercera ley de Clarke. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Para mucha gente, ChatGPT es magia. Sobre todo para los alumnos. O la ley de los rendimientos acelerados de Kurzweil. Un análisis de la historia de la tecnología muestra que el cambio tecnológico es exponencial, contrariamente a la visión que tenemos los humanos, que es lineal. Por lo tanto, en el siglo XXI no viviremos 100 años de progreso, sino más bien 20.000 al ritmo que llevamos. Y simplemente echamos la vista atrás. 30 de noviembre, es que ni siquiera noviembre, es 30 de noviembre, y estamos a no sé qué día de octubre. No sé, 19. A 19 de octubre. Y han pasado muchas cosas. ¿Y esto qué es lo que nos genera? Pues al final, queramos o no, nos genera un shock. Ya lo decía Toffler en 1970, el shock del futuro. Realmente es ese desasosiego porque me supera la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucedía antes? Que a lo mejor una persona sufría un shock en su vida. A lo mejor, si lo echamos la vista atrás, en la pandemia, alguno de nuestros mayores vio el shock cuando consiguió hacer una videoconferencia para ver a los nietos. Y eso había cambiado de su mundo rural. Una vez. ¿Cuántos shock vamos a ver o van a ver nuestros hijos a lo largo de su vida con esos 20.000 años de avance en un solo siglo? Esto es realmente lo que nos deja es totalmente perplejos. Nos deja a veces diciendo, por favor, que esto pasa de mí, quiero jubilar. Y como muestra un botón. Estos son lo que está detrás de todas las inteligencias artificiales generativas, que son los lenguajes de modelo, los grandes lenguajes de modelo. Si vemos, 2019 empieza esto a moverse en cuanto a grandes lenguajes, no en cuanto a modelos de lenguajes. Había uno, 2020 un par de ellos, 2021 unos poquitos más, y de repente, 2022, ¡boom! Y lo que llevamos en 2023, ¡boom, boom! Es decir, detrás de cada uno de estos elementos, detrás de cada uno de estos lenguajes, hay miles de aplicaciones posibles y miles de avances. Entonces, fijaos, la gráfica 2019-2023.
agosto de 2023, pero fijaros en la parte solo de 2022. El tiempo avanza, que es una barbaridad. ¿Y cómo nos afecta en educación? Pues volvemos a preguntar. ¿Será la inteligencia artificial una mejora más del mundo digital? ¿O es la tecnología disruptiva del sector educativo? Bueno, Piolín sale un poquito más. Esta no está mirada, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Un 60-40? Estamos ahí, ¿no? El otro día había un artículo que una reflexión de Harvard, que habían puesto mucha carne en el asador para cambiar la forma docente por ChatGPT, y llevaba una reflexión. Ha habido gente que ha trabajado un montón para cambiarlo todo y gente que todavía no se ha enterado que esto existe. ¿No? ¿Por qué? Porque seguramente estemos ahí. Y también habrá gente que está en el shock, que decíamos antes. Si nosotros miramos las aproximaciones clásicas de la inteligencia artificial en educación, antes de que existiera GPT, teníamos tres grandes aproximaciones. Aprender de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial es la herramienta que nos conduce y nos lleva a esos tutores inteligentes, a ese aprendizaje personalizado. Aprender sobre la inteligencia artificial, alfabetizar a los ciudadanos sobre qué significa máquinas inteligentes, los principios de la inteligencia artificial, ampliar la competencia digital que estamos hablando todos los días con unas herramientas, unos conocimientos que cada vez son más frecuentes. Y aprender con la IA, crear herramientas más potentes que nos permitan analizar los aprendizajes de nuestros estudiantes o la línea de vida de los estudiantes en una determinada institución. Son las tres grandes aproximaciones y con las cuales estábamos conviviendo antes del 30 de noviembre del 22. Es decir, esto de la IA, muy interesante, pero seguro que yo me jubilo antes de que me afecte mucho. Pero llega esto y ¿qué pasa? Que nos aparece una nueva funcionalidad, una nueva aproximación, un servicio de la IA que nos ha dejado a todos, lo están grabando, ¿no? Asustados. Capaz de generar, de crear contenido digital de cualquier tipo. Texto, imágenes, vídeo, con la suficiente calidad para poder utilizar como material docente. Antes hemos visto ejemplos muy básicos, en una hora. Imaginaos lo que podemos hacer si nos ponemos a entrenar a muchas cosas. O empezamos a meter plugins. Por ejemplo, hablabais de dibujo técnico. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de matemáticas, con el plugin que tenemos para matemáticas. Impresionante. Entonces, y es que no podemos detectar si ese contenido que hemos generado es o no un contenido generado por inteligencia. No tenemos la suficiente garantía de poder decir fehacientemente que algo es generado por inteligencia. Entonces, esto es la realidad. Y no es solo ChatGPT. Es que, como decía Faraón, Futurpedia, All Things ahí, es que nos da herramientas de todo tipo y de todas las. ¿Y qué nos plantea? Pues siempre que aparezca algo disruptivo, vamos a tener esos dos choques. Por eso no es normal amarillo y azul. Tecnófilos y tecnófobos. Y lo hemos visto en todas las reacciones de personas muy influyentes como Chomsky, como Gates. O recordad qué pasó cuando introducimos la calculadora. Volvemos a repetir la historia. Entonces, tres aproximaciones, una cuarta más, que es la importante. Ahora, nuestro reto es educar en tiempos de inteligencia artificial. Y para eso tocaremos los tambores. Bueno, tambores de guerra. Vamos a empezar, como todos, con unas preguntitas. ¿Qué pensáis? ¿Las universidades debemos prohibir el uso de la IA o debemos regular el uso de la IA con cierta flexibilidad?
A los profesores la palabra prohibir normalmente nos da bastante repelús. Está bien esto de que pensemos que debemos regular. Yo soy de esa opinión también. Llegaremos a esta imagen, ¿no? que la generé el otro día con una aplicación de IA. La llamé Apocalipsis ante la llegada de la IA. Esto es lo que muchos piensan, ¿eh? Esperemos que no. Y esto ha pasado a lo largo de la historia con muchas otras tecnologías y muchas otras ideas que hemos ido generando de género humano. Bien, vamos a hacer una crónica que ya hemos hecho, pero centrándonos sobre todo en el impacto a nivel de la población en general. Sabemos que el 30 de noviembre apareció el Big Bang de ChatGPT, también es una imagen generada por la IA. El 30 de noviembre, el 2 de diciembre, ya había un artículo en una empresa generalista en España. El 7 había otro artículo en otro medio. Es decir, no había pasado una semana y ya teníamos en prensa muchísimos artículos que hablaban de la IA y del poder disruptivo que iba a tener. Los expertos se pusieron a trabajar el 22 de diciembre para un público este artículo en universidad. Sí, ya había tenido tiempo de probar ChatGPT. Y bueno, desde enero hasta octubre, la superinflación de artículos, de opiniones, de reflexiones en todos los medios es bestial. Por ejemplo, en El País, antes de ayer, que hice la última búsqueda, había 606 artículos en los que aparecía la palabra ChatGPT, solo en El País. Bien, tipos de reacciones temerosas. Por ejemplo, esta statement que apareció, que se puede firmar todavía en mayo, dice mitigar, y es muy cortito, simplemente lo que proclama es mitigar el riesgo de la extinción por la IA, debería ser una prioridad mundial junto a otros riesgos a escala social como las pandemias y las guerras nucleares. Poner en la misma frase IA, pandemia y guerra nuclear, bueno. Algunas reacciones quizás impostadas, ¿no? Hacemos un llamamiento a todos los laboratorios de IA para que suspendan inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de sistemas de IA más potentes que GPT-4. Esto se lo decís a Google, se lo decís a Microsoft, se lo decís a Amazon, etcétera, etcétera, que están compitiendo. Van a parar así porque sí, 6 meses, sabiendo que el que se imponga ahora probablemente va a tener una ventaja competitiva muy importante. Y otras reacciones también ingenuas. Por ejemplo, los códigos de conducta, las normativas. La normativa siempre va por detrás. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, es necesario que nos autorregulemos a la espera de que luego nos regulen. Pero es ingenuo pensar que van a regularnos y nos van a regular bien y vamos a cumplir con todo esto. Para mí es ingenuo. Reacciones rápidas. En febrero ya estaba la Asociación Europea de Universidades con este decálogo, no sé cómo llamarlo, es una serie de consejos sobre cómo utilizar la IA en educación. Bueno, estas reacciones son más aquilatadas y más razonables, si os parece, ¿no? O, por ejemplo, a nivel institucional, pues en marzo el Ministerio de Universidades y CRUE se reunieron y pensaron que sería bueno crear grupos de trabajo para que analicen las consecuencias inmediatas de estas herramientas, el papel de la IA en los procesos de innovación en educación o la visión de las universidades y el papel formador con respecto a los impactos tecnológicos. Bueno, se está trabajando. También os digo, y soy en parte activa en CRUE Digitalización en este caso, que todo esto, bueno, hay un mar de fondo, pero tampoco creáis que mañana nos van a dar una solución. Bueno, os habéis dado cuenta que estamos haciendo preguntas, soluciones pocas.
Por ejemplo, este texto, que no se ve nada, tampoco era la intención que pudierais leer nada, sobre la inteligencia artificial en la enseñanza de la informática, que aunque es muy particular de la informática, lo pongo en castellano, bueno, pues nos da unas recomendaciones que son interesantes para todos. Por ejemplo, lo de pensar en los planes de estudio revisados. Si nuestros estudiantes tienen que utilizar la IA no solo ya en la informática, sino en cualquier disciplina, deberíamos repensar nuestros planes de estudio, hacer hincapié en el compromiso personal de la gente cuando utiliza la IA. Todos tenemos asignaturas o en casi todas las titulaciones de ética profesional. Bueno, la IA debería estar en ese escenario. Y debemos debatir, aquí estamos docentes, pero en otros ámbitos, pues habrá que debatir también en la parte política, en la definición de buenas prácticas, normativas, consejos, etc. Bueno, y la segunda parte, el rey va desnudo, es decir, ¿tenemos todos la visión y nos estamos callando o tenemos que reaccionar ante esto? ¿Qué pensáis? ¿Necesitamos potentes herramientas de detección de plagio o, por el contrario, tenemos que utilizar otro tipo de evaluación para aprovechar el potencial? Bueno, esta era una pregunta que no me ha sorprendido la respuesta. Bueno, formas de utilizar la IA en educación. Miles. Aquí aparecen 20, podríamos 20 más, 40 más, sin problema. Pero de todas, bueno, hay muchísimas guías de cómo utilizar la IA en educación, ya hay muchas. Esto simplemente, bueno, pues de un profesor, Francesc Pujol, que da sus 11 reglas provisionales para el uso de ChatGPT. Y bueno, he considerado que son interesantes. Este es otro documento muy interesante de la UNESCO sobre el uso también de ChatGPT, una guía de inicio rápido. Y os aconsejo que los ojeéis. Por ejemplo, de este segundo aparece este esquema, diagrama de flujo muy sencillito sobre cómo utilizar ChatGPT. En este caso, yo lo extendería a cualquier tipo de IA. Lo primero, nos importa que el resultado sea verdadero. Si no es verdadero, ¿qué problema hay? ¿Vale? Pero tenemos que avisar de que no es verdadero, porque está generado por una IA. Si sí que es verdadero, o sí que nos interesa que sea verdadero, entonces tendremos que ver si somos capaces o no de distinguir si es verdadero o no. Para eso tenemos que tener conocimiento sobre la materia. Y en el caso de que no lo tengamos ese conocimiento, no va a ser seguro utilizar ChatGPT. Pero tenemos que hacernos una última pregunta. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad del uso de ese ChatGPT? Solo si estamos dispuestos, utilicémoslo, pero fijaos que bueno, ahí la diferencia no es seguro utilizar ChatGPT, sino es posible utilizarlo. La seguridad no va a estar nunca 100%. Aquí hay algunas normas más que utiliza, yo creo que son interesantes. Por ejemplo, estas dos tienen mucho que ver. Habla de si utilizo el ChatGPT en mis áreas de conocimiento. Si soy experto, podré utilizarlo porque seré capaz, seguramente, de distinguir lo que es verdadero y lo que no. Y si lo utilizo para algo en lo que no soy experto, no es que esté engañando, es que me estoy autoengañando. Pienso que sé sobre una materia que no sé. Aquí tenemos lo del loro estocástico. Es que este al final es lo que es ChatGPT o lo que es una IA, es un loro estocástico. Al final es un loro basado en meras probabilidades de palabras que suceden a otras palabras. Y hay que ser muy consciente de lo que hace ChatGPT para no utilizarlo de manera inadecuada. Por eso cuando dices, es que se equivoca, es que me da soluciones que no existen. Pero es que no lo está haciendo mal. Este está haciendo lo que debe, que es generar un texto por pura probabilidad. Si está bien enseñado, pues esa probabilidad se ajustará bastante a la realidad, pero si en ese tema no lo está o ha bebido de fuentes equivocadas,
generará un texto que estará bien generado, porque habrá utilizado un algoritmo basado en probabilidades. Pero si de partida esas probabilidades están mal calculadas, es cuando tendremos problemas. Entonces hay que saber exactamente qué hace la GPT. Entonces siempre es un compañero bueno de exploración, ya lo hemos hablado, pero no olvidemos que es exploración. ¿Hay cosas que no sabe hacer? Claro que no lo sabe hacer, por lo que acabamos de decir. De hecho, dice la última norma de este profesor es que dentro de 3 meses va a tocar revisar y renovar estas reglas. Claro, es que esto cambia tan deprisa que tiene que ser así. Cosas como esto de aquí, prohibimos, si volvemos al papel y el boli. Bueno, que cada uno considere lo que quiera. Pienso que es que no estamos aprovechando en el momento en el que estamos. O, por ejemplo, y esto es un tema súper importante, el tema de la evaluación. No tendremos, y lo hemos dicho antes en una de las intervenciones, no es tan importante el producto, no es importante el producto, es importante el proceso que nos lleva a ese producto. Porque además no solamente es importante, esto tendríamos que haberlo hecho siempre. A mí no me interesa tanto el resultado, sino el proceso de aprendizaje del estudiante. El problema es que no hemos tenido herramientas para hacerlo. Ahora empezamos a tener herramientas. Entonces, ChatGPT o las IAs no son una amenaza en ese sentido, sino que son una herramienta que nos va a permitir hacer esto. El problema es que no sabemos cómo. Lo conseguiremos. La especie humana es la que mejor se adapta de todo el ecosistema. Bueno, el tema del plagio. Yo aquí me cabreo. ¿Por qué? Olvidémonos del plagio. No hay plagio. Lo que genera una IA no es un plagio, es una obra derivada de todos los datos de los que he ido bebiendo. Entonces, si pensamos en que hay plagio y en evitar ese plagio, nos estamos equivocando porque ese plagio no existe. Y hay sentencias que los tribunales que dan la razón al estudiante porque el profesor, con un supuesto detector de plagio, había considerado que esa obra era un plagio. Y el juez le había dado la razón. No es un plagio porque hay falsos positivos, porque en realidad no estoy plagiando, estoy generando una obra nueva. En todo caso, lo que tendré es que preguntarme por la autoría, por la originalidad, por los derechos de autoría como obra derivada, no por el plagio. Por lo tanto, yo creo que tenemos que desterrar ese término. Y no vamos a correr tan rápido como para alcanzar esto. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y seguir con esto. Bueno, esto viene a ahondar otra vez en lo mismo, en que no existe el plagio como tal, sino que tendremos que utilizar la IA para conseguir que el estudiante aprenda. Y repetimos otra vez el valor de la pregunta, ya me están dando la bronca para que termine. Así que voy a terminar muy rápidamente con estos 2 consejos finales ya. Si la respuesta es pobre, lo que necesito es reformular la pregunta. Y para abordar análisis complejos, pues tengo que utilizar estrategias de varias preguntas, ir repreguntando, que también lo hemos comentado en alguna ocasión. Y pues dejo ya con Faraón. Al final, las diapositivas las tendréis para que las podáis ver porque tiene referencias. Y ahora tendría que hablar yo una IA para los humanos. Bueno, otra vez, cartelito. La tecnología es neutral, depende del uso que hagamos de ella. Amarillo. La tecnología no es solamente un medio para alcanzar un fin, sino que moldea también ese fin. Azul. Atención, sorpaso, ¿eh? Sorpaso. Yo más amarillo. Vale. Te has puesto la pregunta cambiada. Bueno, veremos. Bueno, cuando el algoritmo, cuando tú tenías una receta, acabas poniéndolo en forma de código y tienes un programa y entonces sabes lo que está haciendo. ¿Qué pasa con este tema de las redes neuronales? Que tú ante una imagen dices, esto es un perro, lo califico. Pero ¿quién ha escrito esa red neuronal? Igual que el código lo ha escrito un programador, ¿quién ha escrito la red neuronal? Pues
se hace a partir de muestras de entrenamiento por un algoritmo de aprendizaje. Con lo cual, cuando habléis del algoritmo de las redes neuronales de la IA, no estáis hablando de un algoritmo que le dice las instrucciones que tiene que hacer. Es uno que tiene parámetros y valores de estos para ver cómo funciona esta red neuronal, que al final son unos números que no hay quien entienda lo que pone ahí. Y esa es la que ahora metes a hacerle preguntas y dice, bueno, esto es un perro. ¿De acuerdo? Vale. Esos datos de entrenamiento, al final, cuando vamos a validar, cogemos todos los datos que tenemos, toda la información que tenemos. ¿Y por qué estamos hablando ahora de esto? Porque tenemos muchos datos, porque dejamos rastro de todo lo que hacemos, porque les damos nuestros datos a todas las empresas, porque son las que están haciendo. Y esos datos que están haciendo, pues cogen. Tenemos unos como datos de entrenamiento, entrenamos la IA, y ahora las otras le quitamos la solución que la sabemos, la metemos en el sistema, vemos que contesta y decimos, bueno, pues tengo medidas de calidad. Y por eso te dicen, mi parámetro se ajusta tal porque acierta. Porque luego se va a enfrentar con preguntas que no se le han hecho antes y es capaz de contestar. ¿Vale? Por tanto, hablamos ahora de medidas de calidad de esa inteligencia artificial. Cómo se adecua, cuántas tasas de errores, de acierto, ¿no? Y lo que nos da al final no es una solución. Yo doy lógica y si tú te basas en lógica, la solución es verdadero o falso, lógica clásica. Aquí no, aquí te dicen, la probabilidad de que sea un perro es de un 90%. Le das otra foto y dice, bueno, esta probabilidad es de un 70%. No me está dando respuestas ciertas. Ahora, como tiene mucho y se ha entrenado con mucho, pues puede que acierte más con esa probabilidad. Y por tanto, lo que dicen que es, si tú le metes basura, contesta basura. Contesta en función de los datos con los que se ha entrenado. Si tú le has entrenado con una muestra sesgada, tu respuesta será sesgada, ¿vale? Si tú le has entrenado con una muestra de caras solo de hombres blancos, te acertará muy bien las fotografías de hombres, de caras de hombres blancos, pero te fallará como una escopeta de feria con caras de otro tipo, ¿vale? Porque depende de la calidad de la respuesta, depende de la calidad de los datos con que entrenes. Y ahora, como hablaba Rafa, y respetamos los derechos de autor, con todo lo que han entrenado, han entrenado con lo que había en Internet, pero ¿se les habían dado esos derechos? ¿Estas empresas se están apropiando del conocimiento de la humanidad? Cuando ahora la tiene me va a cobrar a mí OpenAI, ha entrenado con todo ese conocimiento que estaba en abierto en Internet, que hemos puesto todos porque la humanidad avance y ahora ellos hacen negocio. Yo pongo todas mis diapositivas y todos mis vídeos, pero pongo de referencia, atribuido y no comercial. Por tanto, si lo utilizan, no pueden vender. ¿Se están apropiando todas estas empresas del conocimiento de la humanidad? ¿Les estamos dejando? Otro tema, el de las cajas blancas y negras. Yo tengo un algoritmo y te digo por dónde ha entrado, te doy respuesta, te puedo explicar la respuesta. De la red neuronal, a ver quién entra a decir ahí de dónde está la respuesta. Lo que llaman cajas negras. Es que por eso ahora lo que tiene futuro, lo que está investigando es la IA explicativa. La IA que da explicaciones de por qué toma esa decisión. Pero tampoco te rasgues las vestiduras. La caja negra más negra es el cerebro. Estamos empezando a saber algo ahora. Pero las decisiones que tomamos nosotros, ¿por qué? ¿Sabéis que primero tomas la decisión y luego te creas una justificación para la decisión que tú has tomado? No lo digo yo, lo dije el premio Nobel de Economía, aunque es un psicólogo, Kahneman, ¿vale? Tenemos dos sistemas. El sistema 1, que toma decisiones rápidos, intuitivo, ¿vale? Y el sistema 2, el deliberativo, que explica. Si cada decisión que tomas en tu vida, que no es cuando eliges carrera, cuando eliges pareja, a cada instante tomas decisiones, si yo tuviera que poner en marcha el sistema deliberativo, no haría nada. Tengo el sistema intuitivo, llámalo heurístico, reglas de funcionar. Si yo tuviera que analizar toda la información que procesan mis ojos para saber si cruzo la carretera, cuando he sido capaz de procesarla y tomar la decisión, voy a cruzarla y me atropellan, porque ya ha cambiado el entorno. Por tanto, los humanos tenemos ese doble sistema. Pensamos rápidamente con heurísticos. Y esos heurísticos nos hacen tener variabilidad. Las decisiones de los humanos son variables. ¿Y eso es malo? Sí que es malo. Todos los profesores tendrían que evaluar igual. No evaluamos todos igual. Y no es malo. Si tú tuvieras el mismo profesor desde pequeño, siempre uno, tendrías todos sus defectos. Como tenemos uno, otro, y uno es más de aquí y uno más de allá, al final la variabilidad dice, pues bueno, no he salido tan mal. Porque me ha fallado uno, me veo el otro.
La selección natural funciona porque hay variabilidad y porque va cambiando. Por tanto, para ciertas cosas sí, las decisiones tienen que ser decisiones. Porque si quieres decisiones objetivas, vete a la IA. Te va a dar las decisiones objetivas. ¿Y por qué si da decisiones objetivas no me valen? Porque dependerá de los datos con los que he entrenado. Porque si yo tengo un sesgo en los datos de entrada, mi decisión es objetiva, yo traslado el sesgo a la decisión que tomo y perpetúo esa decisión. De manera que ese sesgo siempre va a estar repitiéndose. Y eso sí que es un problema que puedo tener. ¿Vale? Ya lo dice Kahneman en otro libro. Entonces, si las decisiones de la IA, de las máquinas, son objetivas y los humanos no, ¿por qué los humanos confiamos más en las decisiones que toman otros humanos? Tendremos que replantearnos que a lo mejor la decisión que toman las máquinas no son tan malas. Como decían, más preguntas que respuestas. Bueno, al final la inteligencia es predicción. Los test de inteligencia son predice. Hay un libro fantástico de Hawkins que dice que ¿y si la predicción es realmente la inteligencia es predicción? Él te lo dice, explica, dice, tú vas subiendo una escalera oscuro y si un escalón es más alto que otro, tropiezas. Si tú estás escuchando una música y de repente una nota disonante, te llama la atención. ¿Por qué? Porque tu cerebro está continuamente prediciendo y si encuentra lo que espera, a ti no te molesta. Cuando él espera una cosa y aparece otra, te llama la atención. Por eso tú puedes entrar en casa siempre y no notas nada, no piensas, no prestar atención. Y de repente alguien te ha cambiado un jarrón de sitio y dice, ¿qué me ha cambiado eso? ¿Cómo soy? Porque es predicción, la inteligencia es predecir. Pues vayamos a predicciones. La IA predice. A mí no me molesta que utilicen inteligencia artificial para predecir el tiempo. No pasa nada, si más lo aciertas mejor. Inteligencia artificial para predecir cáncer de pulmón en radiografía, fenomenal, cuanto más mejor. Mientras la predicción sea en sistemas que al tiempo le da igual la predicción que yo haga, el hombre del tiempo. Si tiene que llover, tiene que llover. Pero cuando las predicciones cambian la forma de actuar, anda, a lo mejor el problema es que estamos aplicando ya a campos y a problemas que no deberíamos aplicarlos. Si yo hago una predicción de elecciones, de votación, el día antes de las votaciones, igual cambio el sentido del voto, ¿no? Yo una predicción del tiempo ayer no me cambia el tiempo de hoy. Por tanto, a lo mejor es en qué campos estamos aplicando y podemos aplicar la inteligencia artificial o no. Y al final, esa predicción se basa a lo mejor en correlaciones. Otro gran tema de la IA en el que se está trabajando es la causalidad. ¿Qué causa qué? Porque si yo sé la causa, puedo actuar sobre ello. Y la IA en esa mejora, ese ajuste que predice muy bien, ¿quién define los fines? Yo te puedo maximizar. Yo estaba con los de derecho tributario que me decían, oye, queremos hacer una IA para revisar declaraciones de Hacienda. Maximizas el coger al que está defraudando. Ah, pero el de derecho tienen que dar una explicación. Y a lo mejor maximizar que devuelvan que hayan fallado, te vas a por autónomo. Ah, ya estamos discriminando. Por tanto, ¿quién pone? Estos cacharritos están para maximizar nuestra atención. ¿Eh? Nos estamos dejando en manos de los jóvenes. Maximiza, maximiza hasta donde haga falta. Por tanto, esas armas de destrucción matemática. Excelente libro. Tenemos que saber qué estamos maximizando. ¿Quién está poniendo el objetivo a la IA de maximizar? Que eso sí que aparece en el algoritmo de aprendizaje. Porque necesitamos una IA ética. El poder a la IA se lo otorgamos nosotros. Nosotros somos el que le hacemos parecer humano. Pues parece que estemos hablando. Oh, estoy hablando con una IA. Detrás es probabilidades que pone una palabra tras otro. El que le damos valores humanos, muchas veces somos nosotros mismos que estamos dando valor humano a la IA. Y a la respuesta que habéis puesto, aquí ya sí que me decanto, la he puesto. Yo creo que sí que está afectando. Me gusta esta lámina, esto es la lámina original es de Esker, la mano que se dibuja, y resulta que nosotros estamos diseñando la IA, pero la IA nos está modelando a nosotros. Ahí sí que me decanto yo y levanto, creo que era el azulito. Yo creo que la tecnología no es neutral, nos está también afectando a nosotros. Por tanto, no hagamos diciendo, no, es el uso que hagan. Si le haces un mal uso, ¿qué culpa tengo yo? No, diseña tecnología ética, ¿vale? Diseña tecnología para humanos. ¿Y la universidad qué estamos haciendo? Llevamos muchos siglos de historia, esto pasará y las universidades quedaremos como hemos quedado siempre. No, no, debemos reinventarnos para dar respuestas a tiempos de IA. Vale, menos mal, vale.
A mí me encantó este libro que es del 2018 de este rector de la Universidad de Norwich, pero que es el que decía Robot Proof, es decir, es una universidad a prueba de robots, a prueba de IA. Necesito diseñar esa universidad en el que yo enseñe a jóvenes a ser más humanos, porque si le enseño a hacer lo que hacen las máquinas, se van a quedar sin trabajo. Si les enseñamos a hacer lo de las máquinas lo van a hacer porque no se cansan, no piden vacaciones, no tienen domingos, no duermen, a lo mejor no tienen derechos sindicales. Si les enseñas a hacer lo que hace la máquina, les va a quitar el trabajo. Tenemos que hacer que sean más humanos. Y la IA en educación, ya ha hablado Fran, no voy a rebondar, ahí tienes la Declaración de Berlín. Solo pongo esto para que veáis la cantidad de perspectivas y aristas. Hablamos de esto porque nos duele, porque la evaluación y nos están copiando los trabajos, si no, no hablaríamos de esto. Pero perspectivas de la IA en educación hay muchos, desde los planes de estudio, de apoyar la gestión, de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, hay muchísimas aspectos, políticas, y evaluar y hacer el seguimiento y auditar esa IA. Igual necesitaríamos auditar el uso de la IA que se hace en las universidades. Bueno, al final la IA está ahí. Educau sé que es universidades americanas, australianas, el informe. El del 2023 te decía que la IA generativa y los otros, la predicción, el aprendizaje personal serían las líneas de tendencia. La tendencia está ahí. Es la inteligencia artificial la que va a funcionar. Pero ¿tenemos que contraponer inteligencia natural a inteligencia artificial? Mi propuesta es que no. Hay que sumarlas, inteligencia artificial más inteligencia natural. Es lo que nos hará ser más inteligentes y poder avanzar. Esa suma de inteligencias. Porque la lucha no va a ser, nuestros estudiantes no van a competir con las máquinas por el trabajo. Eso es falso, no te engañen. Lo que va a competir es un humano que sepa utilizar inteligencia artificial contra otro humano que no utilice la inteligencia artificial. Esa va a ser la verdadera rivalidad. Por tanto, tendremos que educar a nuestros jóvenes para que hagan un buen uso de la máquina y le saquen partido, no para que trabajen contra las máquinas. Porque tenemos que acercar estos dos mundos. ¿Cómo acercamos lo analógico y lo digital? Pues a lo analógico le formamos, divulgamos, convencemos, decimos cosas que de verdad sean, no hacemos especulaciones. Y a los informáticos, a los tecnológicos le dicen, diseña para las personas, haz una IA ética, haz una tecnología inclusiva. Solo de esta manera podremos juntar los dos mundos y no que no se vean como dos mundos antagónicos y polarizados. Porque lo que tenemos que educar son a centauros, esa generación centauro que hablaba José Antonio Marina en este libro, que son humanos que tomen decisiones, no que tomen las decisiones las máquinas para nosotros. Y para ello tenemos que educar a centauros digitales. Nuestros jóvenes tienen que ser centauros digitales, es decir, humanos que a lomos de la IA hagan mejor su trabajo, lo hagan de la manera más eficiente y más adecuada para los humanos. ¿Estáis preparados? ¿Estamos preparados?